Bien, hermanos. Bueno, primero que todo pedirle disculpas por el atraso. Y bueno, entrando a tierra derecha, quiero hablar acerca de un tema, yo creo que relevante dentro de la Iglesia de Cristo, que es cuando observamos los cristianos, observamos a otras religiones o a otras personas de nuestro entorno, realizando alguna acción que vaya en contra de nuestros principios cristianos o de los principios cristianos que enseña la Biblia, ya sea evangélico, adventista, testigo de Jehová. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuál es la primera reacción que tiene el cristiano, el Hijo de Dios? Normalmente el cristiano dice, cuando es religioso el hombre que está poniendo mal el nombre de Dios, el cristiano dice, mira cómo ponen mal el nombre de Dios. Por eso ya la gente no se acerca al Señor. Yo creo que esto usted lo ha escuchado. Yo creo que es parte cotidiana de los cristianos el ver por las noticias, por las redes, cómo otras religiones ponen mal el nombre de Dios, haciendo cosas que van en contra de su palabra, actuando de mala fe, engañando con el dinero a sus seguidores o los discípulos de Cristo que quieren seguir a Cristo y se aprovechan de ellos. Y si la persona no es religiosa, ¿qué dice el cristiano? ¡Qué rabia! Ojalá le pase a él lo que está haciendo. Ese es el típico comentario que normalmente hace el cristiano, y de esto hablaremos hoy, del hombre y la mujer que realmente agradan a Dios y cuál es su recompensa, independiente sea judío, religioso, cristiano o mundano. Dios tiene preparado para cada mujer, para cada hombre, su recompensa, de acuerdo a sus obras. En Romanos capítulo 2, del 1 al 4, vamos a leer primero. Los que tienen Biblias y pueden acompañarme para que vamos confirmando lo que yo estoy diciendo. En Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aquí los romanos tenían un problema que radicaba en todo ello, los cristianos y judíos cristianos, que judíos se sentían mejores que los que no lo eran judíos, porque mantenían la ley, se sentían en cierto privilegio porque Dios les había cedido la ley a través de Moisés, fue el primer pueblo que Dios tomó y en cierta manera se sentían un poco en ventaja con los que no eran judíos. Y los judíos también, y los que no eran judíos también sentían que como se les había predicado el Evangelio y la salvación no era por la ley, sino que por la fe, también se sentían en ventaja. ¿Por qué? Porque sabían y entendían que el pueblo judío había sido un pueblo desobediente y que había sido un pueblo rebelde y duro de servir. Pero Pablo les aclara que ambos están en pecado. Ambos, antes de conocer a Cristo, estaban en pecado. Al que vivía bajo la ley como al que no vivía bajo la ley. Y
Y bueno, se manda este discurso Pablo, diciendo en la carta, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y a sí mismo, y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lo vamos a dejar ahí para poder revisar este pasaje. Es claro, aquí Pablo, que fíjate que el pecado no tiene religión, no tiene raza, no tiene nombre. El pecado no se identifica solamente para algunas personas, sino que Pablo hace ver que todas las personas están bajo pecado, porque dice, inexcusable, cualquiera que seas. O sea, no es solamente de una religión, no es solamente una persona en particular. Dice que cualquiera que practica el pecado no tiene excusas para justificar el pecado. Todo hombre y mujer que desobedece a Dios, que no guarda su palabra, no tiene excusas cuando comete pecado. Normalmente el ser humano, cuando comete pecado, tiende a culpar a otros. Normalmente es así. ¿Por qué lo digo? Porque Adán lo hizo. Veamos en el principio, Adán cuando comió del fruto prohibido que Dios le mandó y le ordenó que no lo hiciera, cuando Jehová le pregunta, él culpa a la mujer y se justifica con la mujer diciendo que la mujer me llevó a hacer lo incorrecto. Entonces, acá pasa lo mismo. El cristiano, el judío, el griego, el americano, no tienen excusas cuando pecan. No hay justificación para el pecado. Debemos entender cada uno de nosotros, y Pablo quiere hacer entender a los romanos, que el pecado es universal. Y si pecamos, es responsabilidad totalmente nuestra de reconocer cuando nos equivocamos. Porque no hay excusas delante de Dios. Sino para Dios hay confesión, hay arrepentimiento, pero no excusas. Dice el versículo, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios, ¿para quién es? ¿Para quién está diciendo Pablo que es el juicio de Dios? Y dice que no escaparán. No importa, como les dije, si eres cristiano, si eres mundano, de otra denominación. Dice que el juicio de Dios no tiene sexo, hombre o mujer. Y dice que los que practican el pecado, que los que
no cambian. No cambian su forma de ser, su forma de comportarse. No escaparán del juicio que dice Dios que es cierto, que es verdad, que no es una mentira, que no es una falacia, que no es un mito, que no es una historia que nos contaron cuando niños, como la historia del viejo del saco. Pablo está diciendo que todos los que practican el pecado van a caer bajo el juicio de Dios. Los que practican el pecado. Pero fíjate, ¿por qué? ¿Por qué a Dios no va a oír ni tampoco va a poner atención cuando venga el juicio de Dios a aquellos que vivieron en la práctica del pecado? O sea, si Cristo viene hoy, Él dice que no pondrá oído a aquellos que busquen el arrepentimiento cuando Él ya venga. Porque cuando hubo la oportunidad, fíjate en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y fíjate el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no va a tener compasión? ¿Por qué Dios no va a poner atención? ¿Por qué Dios no va a poner oídos a aquellos que practican deliberadamente el pecado, aquellos que no respetan a Dios? Cuando hablamos de no respetar a Dios, hay muchas formas de no respetar a Dios, muchas maneras de no respetar a Dios, de no respetar su palabra. El hombre y la mujer, desde que se levanta, puede faltar el respeto a Dios. Y Dios dice que, ¿acaso estás ignorando? ¿Acaso estás pasando por alto que Dios quiere que te arrepientas? Fuerte. Dice, su paciencia ha sido extensa. No es una paciencia corta, no es una paciencia que ha durado 100 años, ni 1000 años. Desde que el Señor formó la tierra, ha tenido paciencia con la creación. Ha tenido paciencia con la práctica del pecado. Pero dice que practicar el pecado, hermanos, y grabémoslo bien, dice Pablo que practicar el pecado es sinónimo de ignorar a Dios y además de menospreciar su amor. O sea, el cristiano que está practicando el pecado, el cristiano que vive bajo el pecado, que no quiere arrepentirse, que no escucha palabra de Dios, que cuando tocan los estudios, que cuando hay que leer la palabra, que cuando hay que orar, busca cualquier excusa para seguir viviendo a su manera, está menospreciando el amor de Dios y está ignorando la palabra de Dios. Antiguamente, cuando un rey hablaba a su pueblo, nadie podía ignorar su palabra. Hoy en día, si usted se fija en el Código Civil chileno, se va a dar cuenta de que cuando una ley es una vez promulgada y luego publicada en el diario oficial, nadie puede justificarse si ha cometido alguna falta. Eso dice la ley, ni extranjeros ni originarios de cada país. Nadie puede justificarse ante la ley si un carabinero lo pilla pasándose un pare, porque esa ley ya fue promulgada, ya fue incluso publicada en el diario oficial, ya se dio a conocer. Es obligación de la ciudadanía, de la población, conocer la ley.
para no cometer errores, para no cometer faltas. Es obligación del chileno saber y conocer qué es lo que su presidente, lo que el Congreso ha estipulado como norma para un bien común. Entonces cuando Dios pronuncia su palabra es ley. Su palabra manda, prohíbe y permite. Eso es una ley. Es una voz soberana que manda, prohíbe y permite. Eso es una ley. Y Dios manda, prohíbe y permite. Y si no estamos haciendo lo que Él manda, si no estamos evitando lo que Él prohíbe, y si no estamos haciendo lo que Él permite, estamos ignorando a Dios. Estamos menospreciando su amor, su larga paciencia, porque dice la longanimidad. La longanimidad tiene que ver con una paciencia extendida. O sea, Dios ha tenido mucha paciencia con cada uno de nosotros, con cada ser humano, con el judío, con el griego, con el cristiano, con el chileno. Sí. Acuérdense del tiempo de Noé. ¿Cuántos años pasaron desde que a Noé se le entregó o se le anunció que se iba a destruir el planeta o el diluvio el planeta a través del diluvio, a través de agua? Pasaron muchos años, pero también, aunque pasaron muchos años, también nos enteramos por el Nuevo Testamento que él era pregonero de justicia, o sea que anunciaba el justo juicio de Dios. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron de todos los que estaban viviendo en el tiempo de Noé? Solo su familia. Entonces, si Dios no perdonó y no pasó por alto a los del tiempo de Noé, tampoco lo hará con nosotros. Tampoco lo hará en el tiempo de Pablo. No lo hará con nadie que no practique su palabra, porque su paciencia ha sido extendida para cada uno de nosotros. Y el cristiano ha ignorado la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, el pueblo escucha. Cuando el rey hablaba, el pueblo ponía atención. No había falta de respeto. No habían hombres y mujeres que se paraban y salían a tomar agua y cuidaban a su hijo y hacían las camas. Cuando el rey hablaba, todos tenían que escuchar. Porque si alguien faltaba el respeto al rey, era castigado. ¿Y por qué entonces hoy en día el cristiano y el religioso ignoran la voluntad de Dios y piensan? Y mira, imagínate el engaño que tenemos en la cabeza, que pensamos que por el hecho de ser cristiano, y si Cristo viene ahora, si nos arrepentimos nos vamos a salvar. Eso es una mentira. Eso es un engaño que el diablo coloca en nuestra mente y nosotros la creemos. ¿Por qué? Porque queremos justificarnos, porque queremos seguir haciendo lo mismo, porque no queremos cambiar, porque nos gusta como somos, nos gusta como vivimos y nos incomoda vivir como Dios nos pide que vivamos, pero sí nos gusta tener lo que sí Dios nos ofrece
si estamos con Él? Fíjate la diferencia entre una cosa y otra. Queremos recibir los beneficios de Dios, pero por otro lado, no queremos escuchar a Dios. Eso es un problema grave, y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de los romanos. Dios quiere hombres y mujeres, hermanito y hermanita que me estáis escuchando en tu casa. Dios quiere hombres y mujeres sensibles a su palabra, sensibles a su voz. Fíjate en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Te das cuenta? ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Que Dios quiere un pueblo sensible a su palabra, que su palabra pueda penetrar el corazón. Dios quiere un pueblo que cuando Él habla, el corazón se abre para que esa semilla sea sembrada en la tierra y pueda dar frutos. Quien no se arrepiente no quiere atender a tiempo a la palabra de Dios. Y eso tiene consecuencias, porque dice Dios que Él pagará conforme a sus obras. O sea, no esperemos que nuestras obras son malas, que vamos a recibir bienes de Dios. Eso está diciendo el Señor. ¿Para quiénes son las bendiciones de Dios? ¿Para quién es la protección de Dios? ¿Para quién es el amor de Dios? Es para quienes practican su palabra. No los contenciosos, los borrachos, los insolentes, los ofensivos, los mujeriegos. No es para ellos el cielo. No es para ellos la vida eterna. Recompensa, dice Cristo, para el hombre obediente. Pero esta es la cualidad y esto es lo que quiero que nos grabemos el día de hoy. La recompensa total de lo que Dios está ofreciendo para aquellos que obedecen. ¿Y cuál es la cualidad de aquellos que obedecen? Es que, hermano, grábeselo, hermanita, hermanito, los que perseverando buscan el bien hacer. El hombre, dice Cristo, que persevera, recibirá vida eterna. El hombre obediente, el hombre que no ignora al Señor cuando habla, el hombre que no ignora a su hermano cuando habla, la mujer que respeta a su marido, el hombre que respeta a su mujer, el hijo que respeta a sus padres. Y no solamente una vez, sino que lo hace continuamente. Continuamente. Eso es perseverar, mantenerse en constancia y firme a través del tiempo. Dios no es de aquellos que retroceden. Dios no es de los cristianos que vuelven a hacer lo mismo que eran antes. Dios es para aquellos que hacen su voluntad y dice que hay que temerle porque viene un juicio, viene un castigo y hay que temer a Dios. Pero Dios dice que va a premiar a aquel que busca, aquel que indaga la mejor manera de vivir frente a Dios. Tú estás buscando, hermano que está ahí en la casa, estás indagando cuál es la mejor manera de vivir delante de Dios en tu casa,
con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, en tu trabajo. Buscas qué es lo que a Dios le agrada cuando abres la boca, cuando piensas, cuando te comportas. ¿Es lo que Dios está buscando en ti? ¿Quieres recibir el cielo? Y si no estás perseverando, el cielo no es para ti. Así de simple. Para quienes ignoran la palabra de Dios. Y fíjate, ignorar es practicar el pecado todos los días. O sea, si tú y yo no hemos cambiado y practicamos y seguimos nuestra misma forma de ser, el cielo no es para nosotros. El cielo es para aquellos que perseveran y que se mantienen todos los días buscando la manera de obedecer a Dios y hacer lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque Dios dice, el cual pagará conforme a sus obras, vida eterna, a los que, esto es lo que quiero que nos grabemos, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros queremos el cielo, si nosotros queremos vivir en paz eternamente, si tú ya no quieres sufrir más, si a ti te parece injusto este mundo y quieres un mundo de justicia, el cual Dios te lo está ofreciendo, dice Dios que debes buscarlo. Y buscar ese lugar donde quieres ir es perseverando en bien hacer, haciendo lo bueno, perseverar en hacer lo bueno, callarse la boca cuando hay que callarla, abrir la boca cuando hay que abrirla, respetar, amar, vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero dice ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Fíjate en esto, hermano. Fíjate en esto, hermana, en el versículo 11. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es fundamental, hermano. No hay acepción de personas para con Dios. Si soy cristiano y no vivo conforme a la voluntad de Dios, Dios no va a hacer una excepción conmigo, sino que va a actuar conforme a su palabra. Él es justo. Él es justo y da la recompensa a aquellos que lo buscaron. Dios es un hombre que lo que dice, hace. No es de doble estándar. Él no le va a decir una cosa y después en el juicio, en la vida eterna, va a salir con otra. No es un Dios cambiante, titubeante. Dios es claro, fuerte en lo que Él está diciendo. Él está hablando a su pueblo. Él es un rey que habla a su iglesia, a sus ovejas. El que oye la voz del pastor va donde está el pastor. Se dirige a donde está el pastor, porque allá está el beneficio y lo busca. Lo busca constantemente en la mañana, lo busca constantemente antes de dormir, lo busca constantemente dentro del día. No es 5 minutos, no es solamente los domingos, no es solamente los días de estudio, no es solamente los días de oración, es una forma de vida. El cristianismo es un hábito. El cristianismo, el obedecer y buscar a Dios,
es para quienes quieren conseguir, hermanos, gloria, honra e inmortalidad. Para Dios no es solamente esta palabra para los evangélicos, pecadores. No es para los adventistas, pecadores. No es solamente para los católicos, pecadores, o el mundano pecador, sino que es para todo hombre. Dice Pablo en el versículo 1, cualquiera que seas tú, y que hace estas cosas, recibirás tu justa paga, tu justa recompensa. El Señor quiere ser humanos, hermanos y hermanita. El Señor quiere ser humanos sensibles. Quiere que nosotros seamos sensibles a su palabra. Que si la escuchamos, nos conmovemos. Que cuando la escuchamos, nuestro corazón se desploma. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que tiene el corazón blando para escuchar la palabra de Dios es el hombre que va a arrepentirse y que se va a doler cuando comete errores. Lo está diciendo todos los días, hora tras hora. Dios quiere tu arrepentimiento, quiere mi arrepentimiento, pero a veces lo ignoramos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, una, por las deudas, estamos preocupados, otra, por la casa, estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por los hijos. Siempre hay una justificación para aquellos que no quieren escuchar a Dios. Siempre hay una justificación. El hombre y la mujer que no quiere escuchar a Dios, cuando usted le pregunte, hermano, en su casa, ¿por qué no escucha la palabra de Dios? Siempre va a tener una justificación. Y nunca se va a ser responsable de sus errores, de que tiene un corazón duro y que tiene una mente poco sensible al mensaje del Señor. Por eso nosotros debemos mostrar atención cuando el rey habla, porque habla a su pueblo. Por eso debemos mostrar atención y respeto cuando Jehová está hablando acerca de su ley, la ley de Cristo, la ley porque estamos bajo la gracia, bajo su amor. Ya no vivimos bajo la ley del antiguo pacto. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Cristo. Lo que fue escrito en el Nuevo Testamento por Cristo. Cuando Jehová habló al pueblo de Israel, la única vez que le habló al pueblo, todos temblaron de miedo y le pidieron a Moisés que él mejor hablara con Dios. Porque si no, si Dios hablaba con ellos, ellos iban a morir. Le dio tanto miedo escuchar la palabra de Dios que le pidieron a Moisés que escuchara a Dios por ellos, porque temían a ese Dios poderoso, a ese Dios inmutable, omnipotente, a ese Dios fuerte, que acababa con los pueblos, con las naciones, cuando Él se lo proponía. Entonces, si nosotros no cambiamos, hermanito y hermanita, y no vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, buscando gloria, honra, inmortalidad, buscando la vida eterna, buscando lo que usted quiere. Usted quiere la paz. ¿Es así o no? ¿Quiere la paz? ¿Quiere la justicia? ¿Quiere el amor? ¿Quiere la bondad de Dios? ¿Quiere vivir en la casa de Dios? ¿Quiere que su familia no sufra más?
No ignoremos la voluntad de Dios. Si yo te pregunto, hermano, si yo te pregunto hoy día, ¿quieres sufrir? ¿Te gusta sufrir? ¿Qué me dirías tú? Sinceramente, ¿qué me dirías tú? Si yo te digo, ¿te gusta? ¿Te gustaría pasar por angustia, dolor, quebranto, sufrimiento? Me vas a responder que no, porque no hay ser humano que quiera vivir en sufrimiento. No hay ser humano que quiera vivir en dolor. Hay seres humanos que quieren vivir en paz, que quieren vivir en armonía, que quieren vivir en comunión. Todos los seres humanos buscamos eso. Pero ¿dónde está la dicotomía? ¿Dónde está la diferencia? Y la gran diferencia está en que queremos una cosa, pero hacemos otra. Queremos el cielo, pero con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, buscamos el dolor, buscamos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado trae sufrimiento. El pecado trae dolor. ¿O has visto tú algún hombre que practique total siempre el pecado, que sea feliz? ¿Has visto un rico que sea avariento, egoísta, que sea feliz? ¿Has visto un borracho que llega a su casa y le pega a su mujer, que sea feliz? ¿Has visto un hombre que su mujer lo engaña, le miente por otro hombre, por estar con otro hombre, que sea feliz esa mujer? No hay nadie que practique el pecado que sea feliz, porque el pecado trae placer temporal, llena el vacío temporalmente, ese vacío que tenemos dentro en el corazón, lo llena temporalmente. Es corto el lapso de placer que tiene el pecado. Es más la paga del dolor, del sufrimiento y de la angustia que produce el pecado. Porque esa mujer que engaña a su marido y el marido la pilla, ese matrimonio va a terminar destruido. Y el dolor va a ser grande para esa familia. Y la madre va a tener que criar solo a sus hijos. Y va a tener que salir a trabajar. Y sus hijos van a empezar a salir a la calle. Se van a volver unos delincuentes. Y después, ¿quién va a sufrir? ¿No es la misma mujer? Porque sus hijos le salieron drogadictos, porque le salieron alcohólicos, porque le salieron delincuentes, porque ella no podía dejarlo con nadie a sus hijos en la casa, porque tenía que salir a trabajar. ¿Y por qué pasó todo eso? Porque engañó a su marido. ¿Te das cuenta? Las consecuencias que trae el pecado son solamente dolor. Son solamente dolor. Grabémoslo en nuestra cabeza. El hombre que es insolente con su mujer, la mujer que es insolente con su marido, ¿cree sinceramente que es feliz en su hogar? La persona que usted está ofendiendo, o si usted lo está ofendiendo, no es feliz en su hogar. Y ese hombre que le está ofendiendo, o la mujer que le está ofendiendo, tampoco es feliz. ¿Por qué? Porque en su corazón hay rabia, hay impotencia, hay molestia. Y esa persona que vive con un corazón de rabia, de rencor y de impotencia, no es feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, el versículo, para ir terminando, el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra
de la ley escrita, fíjate hermano, escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios es un Dios justo. Y dice que los que son justos ante los ojos de Dios no son los oidores, fíjate hermanito, hermanita, no son los que están escuchando solamente, son los que escuchan, pero hacen. Son los que escuchan y llevan a su casa la palabra de Dios. Si tú estás escuchando el día de hoy, atesora en tu corazón esta palabra. Guárdala. Sé sensible con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios penetre tu corazón, penetre tu conciencia. Porque es la única manera, hermano y hermana, de salvarnos. Es la única manera. Dios es justo. Y los que viven conforme a la voluntad de Dios, dice que serán justificados. Si practicamos el pecado, no vamos a ser justificados. No vamos a ser declarados justos delante de Dios. Dios al justo lo ve desde kilómetros. A Dios no le podemos hacer tonto. A Dios no le podemos hacer leso. Porque Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros actos, conoce nuestra vida. Podemos mentirle al marido, podemos mentirle al hijo, podemos mentirle al vecino, me puede mentir a mí, le puede mentir a su madre, a su padre, pero a Dios no se le puede mentir, porque Él conoce los secretos que hay en el corazón. Y dice que esos secretos son los que va a juzgar. Cuando venga el justo juicio de Dios. O sea, está hablando de un juicio justo, ni siquiera un juicio injusto. No podemos decir porque Dios no me esperó. No podemos decir porque Dios no me tuvo paciencia. No podemos decir porque Dios no me habló. Dios está diciendo, yo estoy a la puerta. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Pero primero hay que abrir la puerta. Primero hay que escuchar cuando Dios está golpeando la puerta del corazón. Y conmoverse al verlo. ¿Qué harías tú en estos momentos si Cristo estuviera golpeando la puerta de tu casa? ¿No te conmoverías al verlo? ¿Tu corazón no reventaría en llanto? Esos hijos de Dios, ese pueblo de Dios, es el único que va a ser justificado. El que deja entrar a Dios, el que deja entrar la palabra de Dios a su corazón, a su vida. Y el pecado es responsabilidad de cada uno de nosotros. No es responsabilidad del que está al lado. Yo soy responsable de mi salvación, de mi justificación y de mi lugar en el cielo. Esto es lógica. ¿Encontrará alguien el cielo si no lo busca? ¿Quién jugó alguna vez a la escondida? ¿Encontraste a los que saliste a buscar sin salir a buscarlo? No lo vas a encontrar, porque no saliste a buscar. El cielo y la vida eterna es para quienes salen a buscarlo, para quienes que son valientes, hombres y mujeres valientes que salen a buscar la palabra de Dios y luchan todos los días por ser hombres y mujeres justas delante de Dios, hombres y mujeres sensibles a la palabra de Dios.
y que buscan en su palabra la mejor forma de vivir. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.